Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cómo poner una imagen PNG y a cómo personalizarla dependiendo del caso. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que voy a enseñarte es a cómo poner un logo en tu imagen. Entonces, para esto nos vamos a Archivo, le damos en Abrir y le damos en Nuestro logo. Le damos en Abrir aquí. Teniendo ya nuestro logo, en la herramienta de Mover, que se activa con la tecla V, seleccionamos nuestra pestaña y después desplazamos nuestro logo a la imagen, de esa manera. Como ven, ya hemos puesto nuestro logo. Ahora lo siguiente que queremos hacer es personalizarlo, por ejemplo, darle otro color. Entonces para esto, sencillamente le damos doble clic en la zona vacía y nos vamos a el efecto de superposición de colores. Seleccionamos esta pestaña y aquí podemos seleccionar el color por el que queremos cambiarlo. En este caso yo seleccionaré un blanco. Por otro lado, no sé, tal vez quiero ponerle una sombra. Entonces para esto nos vamos a sombra paralela y le damos aquí, en el chulito. Como ven, ya hemos puesto una sombra. A esta la podemos personalizar desde aquí y podemos subirle o bajarle la opacidad. Ahora le damos en OK. De esta manera hemos puesto un logo. Lo segundo que te voy a enseñar es a cómo poner luces. Entonces para esto repetimos el proceso, nos vamos a Archivo, le damos en Abrir y seleccionamos nuestra luz. Le damos en Abrir. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionarla y arrastrar esta luz. Para personalizarle esta luz y que quede mucho mejor, por ejemplo, tendríamos que hacerla amarilla o naranja. Entonces para esto nos vamos al Yin Yang y le damos en donde dice tono y saturación. Le cambiamos el tono, por ejemplo, a un amarillo, pero como ven está afectando a todo. Entonces para arreglar esto, le damos aquí en la flechita y le decimos que solo afecta a la de abajo. De esa manera. Por ejemplo, este tono. Le bajamos un poco la saturación y le aumentamos la luminosidad de esta manera. Como ven, ha cambiado. Y se puede mejorar aún más. Entonces le cambiamos el modo a trama y si quieren podemos bajar o subir la opacidad del efecto dependiendo de lo que queramos. Y esta luz también, de esta manera. Lo siguiente que te voy a enseñar a poner es una imagen cualquiera. Entonces nos vamos a Archivo, le damos en Abrir y seleccionamos nuestra imagen. Le damos en este caso en No modificar. Y entonces, si intentamos arrastrar esta imagen, como se darán cuenta, no nos deja. ¿A qué se debe esto? A que nuestra imagen, como indica aquí arriba, está indexada. Entonces, para arreglar esto, nos vamos a Imagen, Modo, y le damos en donde dice Color RGB. Ahora, si volvemos a hacer lo mismo, como ven, ya nos dejó arrastrar nuestra imagen sin problema alguno. Ya esta imagen es PNG, pero sencillamente tenemos que darle aquí en borrador y borrador mágico. Si le damos en borrador mágico, como ven, le quito el fondo sin problema alguno. A esta imagen también se le puede personalizar el color, entre otras cosas. Por ejemplo, le damos en curvas y le decimos que solo afecte la de abajo. Y aquí haremos una prueba para que vean cómo puede cambiarse esta imagen si lo deseamos. Le vamos a cambiar el color, por ejemplo, a un morado. Entonces nos vamos a tono y saturación, le decimos que afecte solo la de abajo y empezamos a jugar con los tonos. Podemos bajar la saturación, subir el brillo y personalizarla como nosotros deseamos. Y como sorpresa, lo último que te voy a enseñar es a cómo convertir una imagen PNG de manera muy sencilla. Entonces nos vamos en Archivo, Abrir y seleccionamos nuestras partículas, que son en este caso la imagen. Entonces la arrastramos y la ponemos aquí. Como ven, esta no es una imagen PNG. Entonces, ¿cómo hacemos para convertirla en una imagen PNG? Sencillamente cambiamos el modo de fusión a trama. Como ven, solo quedaron las partículas y la hemos convertido en una imagen PNG. ¿Cuál es la única condición que deben cumplir estas imágenes? Que tengan fondo negro. Como sé que este tutorial te ha sido de mucha ayuda, te estaré dejando videos por aquí que te pueden interesar.
Gracias por ver este video. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te invito a ver mi canal y más contenido aquí.